salinas de Torrevieja y La Mata. Va a hablar de la historia de la producción salinera, desde los orígenes hasta prácticamente el día de hoy. Y nos va a hablar de la producción desde la época de los griegos, y digo bien, no es una confusión, como él ahora mismo explicará, de los griegos, pasando pues hasta la actualidad, pasando por la Edad Media y todos los tiempos en los que las salinas de alguna manera pues han tenido y siguen teniendo vida. Hoy es un placer presentarles a todos ustedes a un hombre, a un torrevejense orgulloso de ser salinero y de ostentar precisamente esta profesión con esa arraigambre que lleva consigo de su familia. Solamente les pido un fuerte aplauso para don Pedro Gómez Mateo. Muchas gracias. Bueno, como vamos un poco mal de tiempo, prescindo de los saludos que ya han hecho Reyes y Germán y pasamos directamente a mí. En este caso, Gema, la nueva presidenta de los Rotarios, a la cual yo también le deseo una fructífera presidencia, me dijo de que hablara de la historia de las salinas. Entonces, mi especialidad no es la historia, que es la producción. Digo, bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es una cosa. Voy a hacer una historia de la producción de la sal en Torrevieja que creo que está poco concretada bibliográficamente, aunque ahora el Ayuntamiento de Torrevieja, en colaboración con el profesor Mariano Galán, entre otros, que ha sido el que me ha ayudado a corregir un poco fechas históricas, etcétera, pues está haciendo un estudio de recuperación de una parte histórica muy poco conocida, que es la época romana. Entonces, bueno, sin más dilaciones, empiezo. Primero, para situar un poco, aunque todos lo conocéis perfectamente, pero situar un poco en el contexto geográfico. Torrevieja tiene dos lagunas, son dos lagunas naturales. La de La Mata, que está al noreste, y la de Torrevieja está al suroeste. Tienen una lámina de agua, la de Torrevieja tiene una lámina de agua de 1.400 hectáreas y la de La Mata de 700, son 2.100 hectáreas de lámina de agua, quiere decir que la superficie húmeda de las lagunas respecto al término municipal es un 30%. Si consideramos una superficie periférica a las lagunas, que es propiedad del patrimonio del Estado, porque las dos lagunas son propiedad del patrimonio del Estado y tiene una zona periférica, que además se ve que es la zona que queda bastante protegida, es una zona donde no se ha edificado, hay pinadas, etcétera, entonces ocupan casi el 50% del término municipal, o sea, sí, importante, ¿no? La formación geológica de las lagunas es debida a un fenómeno geotectónico, o sea, un plegamiento geotectónico que está provocado desgraciadamente en Torrevieja. Está muy fracturada, el terreno de Torrevieja está muy fracturado por fallas y por esto es una zona de alta sismicidad, es una de las zonas de más alta sismicidad de España. La falla más importante que hay, la falla es una rotura en el terreno. Y entonces cuando hay una rotura en el terreno, las placas se empujan entre sí y a veces si se sueltan de golpe, pues pueden producir terremotos. La más importante es la falla del Bajo Segura, que va más o menos discurriendo por aquí, por el río Segura, llega a Murcia y Granada, es la más importante, y luego hay unas locales, que esta es la falla de San Miguel, esta va desde La Veleta aproximadamente hasta encontrarse con la falla del Bajo Segura. Luego tenemos aquí la falla que se llama Falla de Torrevieja, esta va aproximadamente desde la Torre del Moro, también a encontrarse con la falla del Bajo Segura, y luego está la falla de Guardamar, que se mete en el mar. Bueno, estas fallas también entran en el mar, afortunadamente, por eso a veces el epicentro de los terremotos suele estar en el mar y afectan menos a la población. Entonces el fenómeno que se ha producido ha sido que la parte que está entre estas dos fallas y la parte que está entre estas dos fallas el terreno debe de ser más plástico y en vez de fracturarse lo que ha hecho es plegarse. Se forman unas ondulaciones, que es esto que se ve aquí a la derecha arriba, que es esto que se llama un sinclinal, la parte que se queda abajo, y anticlinal, la parte que se queda hacia arriba. Este sinclinal sería la laguna de Torrevieja, por ejemplo, este podría ser la laguna de La Mata, y el anticlinal, que se llama anticlinal del Chaparral, el eje es la carretera de Torrevieja a Crevillente. Yo he hecho aquí esta simulación, como se vería un poco, cómo se ha plegado el terreno,
cómo se han formado un sinclinal, un anticlinal y otro sinclinal, y cómo aquí luego ha penetrado el agua del mar y ha formado la laguna de Torrevieja y aquí la laguna de la Mata. Para hacernos una idea de en el tiempo que ha sucedido, la Tierra se formó hace 4.650 millones de años. Y aquí va la evolución hasta nuestros días. Bueno, pues la laguna es de mediados del Terciario, o sea, de hace 23 millones de años, hasta principios del Cuaternario. Es decir, que ese plegamiento se ha producido en unos 20 millones de años. No, es un plegamiento muy lento, afortunadamente. Y luego ya en el Cuaternario se produce un aporte de sedimentos por arrastres por las lluvias. Hay filtraciones de agua de mar por la zona que se comunica, la laguna de la Mata con el mar y la de Torrevieja con el mar. Hay filtraciones. También es bastante probable que la laguna de Torrevieja en su día estuviera unida directamente al mar y se cerrara luego por un cordón litoral. Luego se produce una evaporación intensa en esta zona, hay más evaporación que lluvia, entonces empieza a producirse la sal. Solamente por el hecho de que la laguna de Torrevieja, que está a 4 metros por nivel del mar, y podemos decir a una superficie media de 1000 hectáreas, a 30 gramos por litro que tiene el agua, se le hubieran quedado 1.200.000 toneladas de sal en el fondo. Aparte de la sal que pudiera haberse quedado por haber estado unida al mar, tenemos que por las filtraciones va entrando agua, luego en el verano se evapora, se produce sal, vuelve a entrar agua en el invierno con los temporales, se evapora, vuelve a producir sal, de manera tal que a veces luego hay unos arrastres de tierra encima de alguna de las capas de sal y se queda ahí atrapada. Y en el año 1925 se hicieron unos sondeos y se han detectado 3 capas con unos 8 millones de toneladas de sal. O sea, en el subsuelo de la laguna de Torrevieja hay 8 millones de toneladas de sal. Bueno, en definitiva, lo que quiere decir es que tanto la laguna de la Mata como la laguna de Torrevieja, después de su formación geológica, tenían una capa de sal inmensa y era visible. No era una mina subterránea, era un recurso minero a la vista, lo cual entiende que cualquiera que pasara por allí y la necesitara la podía utilizar. Entonces, la explotación del recurso, que es un poco el objeto de esta conferencia, empieza, suponemos que empieza con los griegos. Los griegos fundan una ciudad en la desembocadura del río Segura, que hoy se llama Guardamar del Segura. Ellos le ponen Alone, de nombre. Alone quiere, en griego, sal se dice als, y Alone es el genitivo. Alone quiere decir de la sal. O sea que a Guardamar los griegos le llamaron la ciudad de la sal. Indudablemente es porque ellos explotaban el recurso de la laguna de la Mata. Lo que pasa es que los griegos no lo explotaban de forma económica, es decir, ellos no cogían y exportaban la sal, ellos la usaban únicamente para sus propias necesidades. Después de los griegos, los romanos, lógicamente, ocupan también la ciudad de Alone. Pero es que es más, los romanos hicieron una calzada que iba desde los Pirineos, la vía Augusta, que iba desde los Pirineos hasta Cádiz. Y desde los Pirineos hasta Cartagena iba por la costa, era como la autopista del Mediterráneo de la época. Entonces esa calzada pasa aproximadamente por los balcones y pasa rozando la laguna de la Mata. Y recientemente, bueno, se sabía antes, pero recientemente se ha estudiado un asentamiento romano que hay en la Mata, en la Mata concretamente. Esta era la calzada romana que iba a Narbona, Gerona, Tarragona, Játiva, Valencia, no sé dónde, y aquí es donde están las lagunas. Aquí está Cartagena y aquí es donde están las lagunas. Aquí luego se desviaba. Se ve que la autonomía andaluza en aquel tiempo tenía más poder que otras y la desvió. Bueno, esto es una recreación que se está haciendo, que como veis aquí a la derecha, lo está haciendo el Ayuntamiento de Torrevieja, es lo que he comentado al principio, y esta es la recreación del yacimiento. Esto sería la laguna. Ellos la explotaban cuando la laguna se secaba en verano y la explotaban como si fuera un recurso inagotable. La verdad es que era inagotable porque ellos no sacaban ni siquiera tanta sal como se iba produciendo. Esto sería el asentamiento, esto eran viñas, cereales, este es el camino que llegaba hasta el embarcadero de la Mata donde se exportaba la sal. Esta es una recreación del embarcadero, la Sierra de Callosa, esto sería la parte de la laguna que explotaban, el asentamiento, y aquí se ve pues que hay pescado secándolo, unos montoncitos de sal, y ahí ellos hacían salazones y aquí entraban los barcos romanos
a aprovisionarse de salazones para poder continuar con sus expediciones o para comerciar con parte del producto que le llamaban. Había un producto que le gustaba mucho a los romanos, que estaba hecho con las tripas de los pescados, algo así parecido a lo que son ahora las huevas y esto, que le llamaban el garum, y eso era una cosa de lujo que seguramente que aquí la producirían. Y es posible que también se produjera algo de vino, porque de hecho, como veremos, estos son restos del asentamiento. Eso es la parte de abajo de una ánfora, y esos son trozos de ánfora. Y estos son restos que se han encontrado en la costa de Torrevieja, desde Punta Prima hasta La Mata. Esto es un cepo de plomo, que es un ancla. Estos son anclas de piedra, y esto es una ánfora que se utilizaba para transportar vino. Bueno, después de los romanos vienen los visigodos. Los visigodos tuvieron mucha presencia en esta zona. De hecho, ellos son los que llaman a Orihuela, que los romanos la llamaban Orcelis, ellos la llaman Auriola, que es su nombre. La conquista en el año 625. Es una de las 8 demarcaciones que los visigodos hacen de España, e incluso subsisten con los musulmanes, porque el rey Teodomiro pacta con ellos para que le dejen seguir siendo rey a cambio de pagar impuestos, y el pacto de Teodomiro acaba con Atanagildo, que en el año 825. O sea, estuvieron presencia, y luego los musulmanes, bueno, tienen una presencia clara, fueron los que hicieron la huerta de Murcia, y en Guardamar, sin ir más lejos, están los restos de una mezquita. Pero estas dos culturas, al igual que los griegos, no explotaban la sal como un recurso, no comerciaban. Los musulmanes, yo creo que le tenían más miedo al agua que los gatos, eran poco navegantes esta gente. Y los visigodos pues también era gente de tierra, no se movían. Entonces ellos pues se supone que tomaban la sal que necesitaban para la conservación de los alimentos, o bien para la comida, pero no pasaban de ahí. Tenemos que llegar ya a los reyes castellanos. En el código, el primer documento que hay escrito sobre el derecho de la sal está escrito en el 1256, en el Código de las 7 Partidas de Alfonso X el Sabio, que trataba de unificar un poco el cuerpo jurídico de la época. Alfonso X el Sabio esto lo escribe en el año 1256. Tengamos en cuenta que entonces se estaba en el principio del fin de la Reconquista. Hay una fecha que marca el principio del fin de la Reconquista, que es la que todos los que hemos estudiado queríamos que nos preguntaran, que era la batalla de las Navas de Tolosa, porque era en el 1212, pues todo el mundo se acordaba de esa fecha. Los profesores que entonces tenían muy mala leche, era la única fecha que no te preguntaban, esa es la verdad. Bueno, la cuestión es que esto es del 1256, o sea que está en el principio del fin de la Reconquista, que fue cuando los reyes cristianos conquistaron al Andaluz y conquistaron ya dijéramos, toda la península ibérica, salvo Granada. Y entonces dice aquí en el Código de las 7 Partidas, que sería como el cuerpo jurídico, vamos a decir, en la Constitución, dice: las rentas de las salinas son de los reyes y emperadores, a quienes se otorgaron no se las podía otorgar más que Dios, porque por encima de Dios solo estaba Dios. A quienes se otorgaron para que con su producto se mantuviesen honradamente, pudiesen ampliar sus tierras y reinos, guerrear contra los enemigos de la fe y evitar imponer a los pueblos nuevos tributos y gravámenes. Esta última parte coincide. Ahora también los políticos, cuando suben los impuestos, dicen: es el último impuesto que subimos y esto lo hacemos para no subir los demás. Y lo anterior, guerrear contra los enemigos de la fe, era el pacto, que Dios me ha dado esto para que yo pueda ampliar mis tierras, para que pueda dar de comer a mi familia, y a cambio al que se meta con Dios las tiene claras. O sea, esto es una cosa que podría haberse hecho en el siglo XX. Entonces, por este código, las salinas pasan a formar parte de la regalía inmanente de la corona, que quiere decir que ya los reyes, como propietarios, podían arrendarlas, regalarlas, prestarlas, hacer con ellas lo que fuera, era inmanente. Y curiosamente, actualmente las salinas de Torrevieja son del patrimonio del Estado por este derecho. O sea, vienen de aquí, de que sean del patrimonio del Estado, pese a todos los avatares políticos que ha tenido España, incluso con 2 repúblicas, es el derecho que tiene el patrimonio del Estado. Las salinas de Torrevieja se ceden al Consejo de Orihuela
la hace el infante Don Sancho en el 1321. La salina de Torrevieja no se explota a partir de ni antes ni después. La salina de Torrevieja, lo que es la laguna de Torrevieja, como el Consejo de Orihuela tenía el derecho de explotación, pues mandaba a quien le daba la gana allí a que cogiera sal y para su uso, para comerciar con ella, y no hay mucha documentación escrita de lo que hacían. Hasta el final de la Edad Media, entendiendo por final de la Edad Media vamos a entender los reyes católicos, el sistema de producción de la mata era por arrendamientos. No lo explotaba el Estado directamente, sino que se lo daba a explotar a personas, porque como se explotaba por calzadas, las lagunas estaban secas, en invierno tenían un poquito de agua, pero no se podía acercar uno mucho porque normalmente había mosquitos y enfermedades y cosas de estas, ¿no? Entonces cuando se secaban en verano es cuando se podían explotar, y se explotaban por calzadas, es decir, por el perímetro, pues a lo mejor una profundidad de 30 o 40 metros por el ancho que le dieran. O 30 o 40 o 60, digo 30 o 40 porque la sal de la orilla estaba blanda y la podían coger, cuando se iban un poco más para adentro estaba muy dura y ya no podían cogerla. Hay mucha documentación escrita en la Edad Media de la producción de la mata. De hecho, el Imperio veneciano, su gran negocio era la venta de sal en el Mediterráneo, no tanto el de las especies que traían de China, que son una cosa más excepcional. Los venecianos empezaron a explotar las salinas de Cervia, donde estuvimos en un congreso internacional. Torrevieja estuvo representada en un congreso internacional, que están ahí Rafa y Lola, que estuvieron, y luego se fueron enfrente a la costa croata y luego a Hieres en el sur de Francia, y luego la Mata, Ibiza. Entonces la Mata tiene un comercio importante con los venecianos y con los genoveses. Y luego, a final ya de la Edad Media, en época de los Reyes Católicos, el arrendamiento de las salinas de la Mata lo tenía un judío converso que se llamaba Luis de Santángel. Era una persona muy vinculada a los Reyes Católicos y era un financiador. Además trabajaba para ellos, era escribano de ración y financiaba a los reyes, porque era un poco la especialidad de los judíos, era la financiación económica, eran un poco los banqueros de la época. Y en el año 1488 se celebran cortes en Orihuela. Los Reyes Católicos iban buscando financiación para conquistar Granada, que, como he dicho antes, era el único territorio del Andaluz que se quedó sin conquistar. Y en el año 1492, 4 años después, los Reyes Católicos conquistan Granada y es el descubrimiento de América. Entonces hay cierta documentación y sospechas bastante fundadas de que las famosas joyas de la corona de Isabel fue el préstamo que le hizo Luis de Santángel a cambio del arrendamiento a perpetuidad de las salinas de la Mata. Y además le pidió un favor, que también un primo suyo, judío converso, que lo perseguía la Inquisición en Daroca, que le echaran una mano. De hecho, hay un profesor de la Universidad de Nancy que en un libro que se llama El hombre y la sal dice que esto fue así. Pero hay otras personas que dicen que lo dudan, porque no se encuentra un documento concreto que lo justifique. Pero yo, como torrevejense, digo que sí. Bueno, como estaba diciendo, hasta el final de la Edad Media solamente se explotaba la salina de la Mata. La salina de Torrevieja, si se explotaba, ya digo que era como una cosa anecdótica. Y de hecho, en la laguna de Torrevieja, el Consejo de Orihuela intentó hacer una albufera. Se intentaron meter agua del mar a la laguna de Torrevieja para criar peces, pero se les salinizaba. Entonces, para hacer esta comunicación, hicieron el canal de la Acequión de Torrevieja. El canal de la Acequión de Torrevieja se hizo en el año 1482 y no se hizo como para explotar las salinas, que ya digo que se explotaban en seco, sino que se hizo para hacer una albufera que fracasó. Pero lo intentaron muchas veces, o sea, ya una vez que estaba hecho el canal, se les cegaba, lo limpiaban, volvían a meter agua y así estuvieron cabezones, pero no les resultó. Bien, a partir de ahí, digamos, como hitos históricos así para saltar un poco a la actualidad, tenemos que en el año 1749 el Estado decide explotar por sí mismo todas las salinas del reino,
porque hasta entonces era un lío. Por ejemplo, el Consejo de Orihuela tenía los derechos de esta, un primo del rey tenía no sé qué, el otro arrendaba, el Estado la explotaba en otro sitio, y en 1749 coge y le quita a todo el mundo todos los derechos, les da lo que haya que darles y se queda con todas las salinas y las empieza a explotar. En el 1759 el Consejo de Orihuela devuelve las salinas al Estado, y en el 1777 se hace la segregación de los cotos y redondas de las salinas que quedan bajo la autoridad de un administrador real. Un administrador real entonces era pues algo parecido a un alcalde, vamos a decir, pero con un poder impresionante, porque era el representante del rey, era el que mandaba, hacía y deshacía en la zona. Y en el año 1802 se produce el traslado de la administración de las salinas de la Mata a Torrevieja, porque las salinas de Torrevieja se estaban ya explotando bastante, como he dicho, de una forma anárquica. La verdad es que la sal era de mejor calidad, había más cantidad de sal, la rada de Torrevieja era mejor para la exportación, y además había un terremoto que les había fastidiado al pueblo de la Mata, que se había caído al suelo y había que rehacerlo, y dijeron, pues en vez de rehacerlo en la Mata, lo rehacemos en Torrevieja. Y luego el hito histórico desde el punto de vista de la producción más importante de las salinas es el año 1841 en el arrendamiento al Marqués de Salamanca. Hasta el año 1841 el sistema de explotación, bueno, este es el traslado de la administración de las salinas de la Mata a Torrevieja, en la Real Orden de 21 de octubre del 1802, que esto no es lo que dice, esto es una forma de interpretarlo, que dice: vistas las razones de conveniencia para la hacienda y para el comercio, la mayor cantidad de sales que produce la laguna de Orihuela, no decían la laguna de Torrevieja, decían la laguna de Orihuela, no existía Torrevieja, la mejor comodidad del cargadero, la importancia de la población y la facilidad de aumentarla, a lo que se añade la necesidad de reparar los edificios de la Mata, que mucho han padecido con los terremotos que se produjeron a principios de este año, se ordena el traslado de las oficinas a Torrevieja. El sistema de producción, como habíamos dicho, desde los romanos hasta la fecha, era esto más o menos, que es una recreación, como hemos dicho. Es unas calzadas, que es por aquí, por donde andan las carretas con los bueyes, la gente aquí a legón sacando la sal con capazos, poniéndola en montoncitos y luego llevándola de los montoncitos a las carretas y después de allí al pueblo o al embarcadero para la expedición. Aquí no, en esta no está. En otra diapositiva de estas se ve un lentisco enorme que había al lado de la población, que era el que se veía desde el mar, y es por el que le dieron el nombre de la Mata a la población. El sistema de extracción vendría a ser parecido a este de principios del siglo XX, pero vendría a ser parecido a esto, o sea, acarreando en vez de por un carril, por unos caminales de tierra que se habían hecho, acarreando las vagonetas. Esto está en Santo Domingo de Orihuela y son embarques en el siglo XVIII, en la Mata. Bien, el Marqués de Salamanca, el gran cambio. El Marqués de Salamanca era un personaje singular, era un banquero malagueño de familia bien, y además casó con una mujer de familia mejor aún. Él era liberal, con Fernando VII no se llevó muy bien, pero luego con Isabel II pues se llevó muy bien. Fue un político preeminente, fue concejal de Monóvar en Alicante. Entonces los concejales eran nombrados directamente por el ministro de la Gobernación, no era un sistema democrático. Fue concejal, quiero decir que ser concejal, alcalde, era un privilegio, dijéramos, político. Fue también alcalde de Vera, en Almería, fue diputado y durante un pequeño periodo de tiempo fue ministro de Hacienda. Entonces este señor le ofreció al Estado, le dijo como ya hemos dicho, que el Estado ya en ese momento ya estaba explotando todas las salinas por sí mismo, ya no habían arrendatarios ni nada, era todo explotación directa por el Estado, y así el Estado se garantizaba cobrar impuestos sobre la sal, porque tenía un sistema de distribución por medio de alfolíes, y entonces la sal valía muy poco, pero le podía poner un gran impuesto, porque aún así la gente no iba a dejar de consumir un producto que se necesita tan poca cantidad para las necesidades que uno tiene. Entonces el Marqués de Salamanca le ofrece al Estado el doble de la renta que obtenía por las salinas de Torrevieja por arrendársela durante 5 años. Como tenía bastante influencia política, se lo concede. Además parece que era un buen negocio para el Estado, decir: oye, 5 años tú no te molestas y yo te doy el doble. Lo primero que hace, pero es lo menor, pero lo que parece que destaca más, es que acaba con el contrabando, porque como la laguna de Torrevieja es tan grande,
pues es fácil robar sal de la misma laguna. Te vas por la noche, por los hierbajos esos, te arrimas y coges la sal, o incluso ponerte de acuerdo con algún arrendatario para que te vendiera por bajo mano de sus montones o cualquier estratagema. Entonces él contrata de jefe de los vigilantes a los contrabandistas más expertos que habían, a los que mejor robaban. Con lo cual él acaba con el contrabando, pero sobre todo eso es anecdótico, porque sobre todo él lo que hace es que cambia el sistema de producción y establece el sistema de producción que tenemos actualmente, que es introducir agua de mar por el acequión. ¿Qué es lo que consigue con introducir agua de mar por el acequión? Con el sistema de entrar con caballerías a la laguna, recoger la sal, entre los excrementos de los animales, las pisadas de los animales, de las personas, etcétera, salía una porquería de sal. Y además el transporte era carísimo, el hacer ese transporte con animales, todo esto era carísimo. Él, al introducir el agua en la laguna, lo que consigue es que se saque la sal en glebas o lajas, así de una forma, y el mismo operario mueve la gleba que saca sobre el agua y le quita el poco barro que tenía. Lo echaban sobre un cajón flotante, que decía que ahora son barcazas, sobre un cajón flotante, y los niños de 12 a 15 años se iban arrastrándolos por la laguna hasta el embarcadero. También, no sé si alguno de vosotros habéis visto los grumos de sal que se hacen en las salinas. Pues los grumos de sal en realidad era que cogían trozos de junco, los plantaban, al haber agua, cuando se secaba se cristalizaba alrededor de los grumos y se hacía esa sal tan bonita y tan blanca que se exportaba a otros países también. Bien, finalmente, con lo que este señor consigue, durante esos 5 años hace lo que se llamaba el ensanche de Madrid, que es lo que actualmente es el barrio de Salamanca. O sea, el barrio más caro de Madrid, un solo edificio del barrio de Salamanca vale más que todas las salinas de Torrevieja. Pues él hace todo el barrio de Salamanca y además el ferrocarril de Madrid a Aranjuez. El sistema de producción era el que él hizo. Este señor era el que arrancaba la gleba que se ve aquí, que es como una laja así de sal, con estos ganchos que se llamaban paletas. A este señor le llamaban el volvedor, porque era el que le daba la vuelta a la gleba de sal que estaba abajo. Luego este, que era el tirador, cogía la gleba y la echaba a la barcaza. Este era el perchero, que vamos a decir que es el timonel de la barcaza, y estos niños que se ven aquí son los que luego tenían que ir tirando de la barcaza para llevarla hasta el apilamiento. El transporte, pues aquí se ve cuando el viento, aquí está el perchero y el niño pues estará por ahí escondido, porque cuando el viento le era favorable le ponían esta vela y entonces pues en la dirección esa no tenía que ir el niño tirando. Luego, cuando ya vuelve a tomar el Estado las salinas, hay un ingeniero que se llama don Sergio Suárez, como el director industrial que hay ahora, que pone un cable a lo largo de la laguna con unas roldanas móviles. Entonces los niños ya no tenían que ir andando hasta el apilamiento, sino que se iban, es como un telesquí, se iban hasta el cable, se enganchaban y se subían en la barca y ya les arrastraba. No sé si aquí se ve, que por ejemplo aquí está el cable, aquí se ve el cable y aquí, y estos iban cambiando y bien. Luego este Sergio Suárez también introduce un sistema de lavado que se ve aquí y de apilamiento. Aquí se ve todo junto, se ve el cable, se ve cómo la barcaza va tirada por el cable y va a descargar, como está aquí el lavadero, aquí el apilamiento y esta es la central que producía vapor. Aquí se ve otro apilamiento. Después había que desapilar la sal se desapilaba pues así, subiéndose arriba los hombres con un legón, tirando sal para abajo y los de abajo echándoselo a las vagonetas. Las vagonetas ya o bien venían a las eras de la sal para cargar los barcos que se situaban en la bahía, o bueno, muy posterior iban a los molinos. Estas no son las salinas de Torrevieja, son otras, pero aquí se ve pues que el sistema pues ocupaba una cantidad de mano de obra enorme. Una vez que la sal era desapilada en las salinas y cargada en vagonetas, se traía al muelle este que tenemos aquí enfrente, se descargaba sobre unas barcazas y esas barcazas arrastradas por un remolcador
venían a la bahía. Esta bahía estaba desprotegida, no estaba el muelle, pero aquí estaban los barcos, que eran barcos de vela, se ponían al costado y con estos calderos se los daban a los que estaban arriba y los pasaban por estas maderas de mano en mano hasta echarlo a la bodega, y luego por la otra vía los volvían a traer y los tiraban abajo para que se los volvieran a llenar. Esto es un barco, lo he puesto aquí porque es el Salinero España. Es un barco de vela de los que se llevaba la sal. Bien, a partir de entonces los hitos históricos que se producen son en el año 1869 el desestanco de la sal. El desestanco de la sal es que el Estado liberaliza, vende todas las salinas que tiene y ya deja de cobrar impuestos sobre la sal. El Estado desestanca y vende todas las salinas que tenía, menos las de Torrevieja, las de Imona y la Olmeda, que están en Guadalajara, son unas salinas de interior, y las salinas de la Santísima Trinidad, que son unas salinas marítimas que están en el delta del Ebro. Las salinas de Torrevieja dice que ya las vendería, pero que de momento no las vendía porque el que las comprara podría crear un monopolio por la cantidad que producía. Las de Imona y la Olmeda, que estaban en Guadalajara, dice que no las vendía porque su proximidad a la capital del reino podía provocar desabastecimiento. Y las de la Santísima Trinidad no dice nada. Posteriormente vende las de Imona y la Olmeda, vende las de la Santísima Trinidad, y las salinas de Torrevieja ya no las vendió. Se intentaron vender en el año 1989 a una empresa multinacional belga que se llamaba Solvay, pero había una ley de costas entonces que hizo el Partido Socialista en el año 1989 que probablemente las salinas de Torrevieja serían dominio público marítimo terrestre y como bien de manial no podían venderse. Luego en el 1989 se hace el primer arrendamiento ya de las salinas de Torrevieja, porque ya digo que hasta entonces las estaba explotando directamente el Estado, y ya se hacen directamente una empresa que se llama la Compañía Arrendataria de las Salinas de Torrevieja. En el año 1923 se sale otra vez a concurso las salinas de Torrevieja y se le arriendan a Unión Salinera de España. Unión Salinera de España, ya en el año 1928, hace la comunicación de las dos lagunas, aprovechando que estaba hecho el canal de la Mata desde el 1907. Entonces ya se va al sistema que tenemos actualmente, es decir, el Marqués de Salamanca lo que hace es hacer el sistema ya con lámina de agua, y Unión Salinera lo que hace ya es unir la Mata Torrevieja con el sistema del Marqués de Salamanca, y ya es prácticamente, quitando, hablaremos luego, la incorporación del diapiro de Pinoso, es como trabajamos actualmente. Unión Salinera hace también las máquinas volvedoras, se llaman las máquinas unas máquinas que luego veremos, que recogen la sal del fondo, que se llaman volvedoras porque la persona que cogía la sal del fondo era el volvedor, por eso se llaman volvedoras. Remolcadores para transportar la sal de las volvedoras al lavadero, un lavadero y un apilamiento. Luego en el año 1951 sale otra vez un nuevo arrendamiento, y el arrendamiento se lo queda a Unión Salinera de España. Lo que pasa es que otra vez, pero en el pliego de condiciones, ella como mejora había que dar una cantidad de dinero y proponer mejoras. Ella como mejora propone hacer una fábrica de subproductos. Para elaborar productos a partir del agua de mar eran muy necesarios en España. Pensar que en el año 1951 había un boicot internacional de todos los países contra España, todos los países los que habían ganado la Segunda Guerra Mundial, y a todos los que convencieron, que fueron todos menos Suiza, los países árabes y Argentina. Entonces Unión Salinera propone hacer una fábrica de subproductos, propone darle el 25% del propio arrendamiento al Estado, es decir, lo que yo gane, el 25%, además de pagarte un alquiler, lo que yo gane, el 25% para ti. Y entonces por esto gana el concurso de arrendamiento. Pero claro, ya por eso le ponen una compañía arrendataria de las salinas de Torrevieja, porque la anterior había sido la compañía arrendataria. ¿Qué hace Unión Salinera entonces? Hace la fábrica de esos productos, la fábrica de sal seca en los años 60, el muelle de Poniente, no es que lo haga Unión Salinera, lo hace el Estado, ya se acaba con el sistema de las eras, que era un sistema antieconómico, eso produjo una convulsión económica en Torrevieja, fue cuando tuvo que emigrar muchísima gente, porque ahí trabajaba muchísima gente en las eras de la sal, pero era un sistema ya que estaba obsoleto y que hacía que eso fuera antieconómica la explotación. Entonces se hace el muelle de Poniente, se hace un sistema nuevo de lavadero y apilamiento, y en el año 1972 se incorpora el diapiro de Pinoso a la producción. Es una montaña de sal gema que está a unos 50 kilómetros en línea recta de Torrevieja, y allí se disuelve la sal y se envía a la laguna de Torrevieja, y con eso se consiguió duplicar la producción.
Esta es una fotografía del propietario de Unión Salinera, hijo del fundador, don Fernando Gari Rossi, y el que está a la izquierda es mi padre. Gracias. Bien, esto es la fábrica de subproductos. A partir de las salmueras concentradas, las que ya se había producido la sal, se hacía productos magnésicos, sulfato magnésico, cloruro magnésico y bromo, y una serie de derivados del bromo, ácido bromírico, bromuro sódico, potásico, amónico, cálcico, etcétera. Esto es una fotografía de los productos, que esto es sulfato magnésico y aquí estas botellas tenían bromo dentro. Bueno, esta es la construcción del muelle de Poniente. Esto ya es el muelle de Poniente en funcionamiento. Tenía estas grúas de carga. Aquí también se ve que, bueno, había siempre muchos barcos cargando. Y bueno, ya llegamos al sistema actual, en el cual tenemos el agua de mar con 29 gramos por litro. Entra en de cloruro sódico, me refiero, porque en el mar hay muchas sales, pero con mucho la que más hay es el cloruro sódico y es la que nosotros intentamos obtener. Entonces en el agua del mar está a 29 gramos por litro de cloruro sódico, entra a la laguna de la Mata, aquí sufre un proceso de evaporación y pasa de 29 a 150 gramos por litro aproximadamente. De la Mata se bombea a la laguna de Torrevieja, donde pasa de 150 gramos por litro a 270 gramos aproximadamente, que es cuando empieza a cristalizar la sal en el fondo. Y luego, por otro lado, por aquí viene una tubería de Pinoso que trae salmuera a 300 gramos por litro. Tiene más concentración que la propia laguna porque está disuelta en agua dulce. En agua dulce se disuelve más el cloruro sódico que en agua de mar, que tiene otras sales. Después, los procesos que se hacen, pues es lo mismo que hemos estado viendo hasta ahora: recoger la sal, lavarla y apilarla. La sal se recoge del fondo de la laguna, se transporta al lavadero. Esto es una máquina recolectora, no es la que tenemos actualmente, es una máquina recolectora más primitiva, pero he cogido estas fotos porque se ve más. La otra, como al ser ya más moderna, no se percibe tanto como esta. Esto lleva una cuchilla que va introduciéndose en el fondo entre el barro y la sal la sube con estas paletas que son un transportador de láminas metálicas, la echa sobre esta cinta transportadora y esa cinta transportadora ya va directamente a cargar las barcazas. Aquí hay un remolcador que está pasando por debajo y detrás lleva las barcazas que se van a cargar. La tolva se ha apartado para que pase el remolcador, luego se vuelve a poner en su sitio y se van llenando las barcazas. Aquí se ve como la tolva ha vuelto a su sitio y está cargando las barcazas. Esta es la cinta que le echa la sal y aquí estaba el transportador de láminas metálicas. Esta es la volvedora vista de lejos, esta es la tolva. Bueno, hay que decir que tiene unos flotadores y esto es un tractor de orugas que tiene unas orugas debajo que van apoyando sobre el fondo, pero todo está sobre flotadores y la oruga se puede elevar y bajar para dar la presión sobre el suelo que se quiera. Si no, podría ser zona plana donde se hundiría la oruga totalmente. Aquí se ve cómo están entrando las barcazas a la volvedora para cargar. Perdón, están saliendo, estas están cargadas y estas faltan por cargar. Este es el remolcador que se ve aquí a la derecha, que va tirando de las barcazas que han pasado por debajo. Este es el remolcador entrando a la zona de descarga. Y después, cuando entra a la zona de descarga, ya viene el lavado de la sal. El lavado de la sal tiene como objeto eliminar las impurezas físicas, los insolubles, es el barro que ha podido pegarse a la sal y el sulfato cálcico, que es una de las sales que precipita. Y luego también hay que eliminar otras sales que son más solubles que el cloruro sódico y que cristalizan con él, y ya he dicho que hay más sales que el cloruro sódico en el mar, e intentamos eliminarlas para dejar el cloruro sódico con el máximo de pureza. Aquí están volcándose las barcazas. Este es el lavadero de sal, que es a contracorriente. Esos son como unos tornillos sin fin que llevan la sal para adelante, y la propia salmuera de la laguna, que está cayendo por estos tubos, viene para atrás y lava la sal. Y luego viene el apilamiento. El apilamiento tiene como objeto reducir la humedad por escurrido y proteger la sal contra la lluvia, el polvo atmosférico, etcétera. Este es el apilador de las Salinas de Torrevieja actual, que tiene dos brazos, se puede apilar por dos lados. Aquí se ve los dos lados por donde apila. Y este es la garbera, nosotros le llamamos, o montón de sal. Es impresionante, tiene 20 metros de altura. Bueno, ahí se ve como una pala
gigantesca lo que supone respecto al montón. Parece que nunca se va a acabar, pero se acaba, como todo en la vida, como esta propia conferencia. Muchas gracias.